En este video vamos a analizar el flujo circular de la renta. Y vamos a comenzar diciendo que es un modelo que trata de establecer la interdependencia que existe entre las decisiones que toman los distintos agentes económicos. Es decir, es un modelo que trata de explicar cómo las decisiones económicas que toman determinados agentes terminan influyendo en las decisiones que toman los restantes agentes en la economía. En su versión más simplificada, vamos a ver que solamente vamos a encontrar dos agentes económicos. Por un lado las empresas o unidades productoras y por el otro lado las economías domésticas. Entonces vamos a ver cuáles son los roles de ambos agentes dentro de este esquema de circulación económica. Por un lado, las familias ofrecen los factores de la producción que les son propios. Es decir, las familias cuentan con tierras, cuentan con la capacidad de ofrecer su trabajo, cuentan con el capital empresario o con el capital en su forma líquida, que es lo que le ofrecen a las empresas en el mercado de factores. Y a su vez, demandan bienes y servicios finales para satisfacer sus necesidades. Por el otro lado, las empresas demandan esos factores de la producción que ofrecen las familias para poder producir los bienes y servicios que luego le venderán a las familias. A su vez recordemos que las empresas retribuyen a las familias por la utilización de sus factores de la producción digamos, a través de remuneraciones que adoptan distintos nombres de acuerdo al factor. Hablábamos de la remuneración rentas cuando se empleaba el factor tierra, la remuneración salarios cuando se empleaba el factor trabajo, la remuneración beneficios cuando se empleaba el factor capital empresario y la remuneración intereses cuando se empleaba el capital en su forma líquida. Esto se puede volcar entonces a un esquema del flujo circular de la renta en donde vamos a ver dos corrientes que tienen la misma magnitud, es decir, las economías domésticas ofrecen los servicios de los factores de la producción a las empresas, quienes le pagan por ello retribuciones a las economías domésticas, y las empresas con ello producen los bienes y servicios finales que le van a vender a las economías domésticas, quienes los van a adquirir a cambio del pago por esos bienes y servicios adquiridos a las empresas. Por lo tanto, vamos a ver que en este primer esquema del flujo circular, la magnitud de los bienes, del valor de los bienes y servicios finales ofrecidos o comercializados en una economía son iguales al valor de los factores de la producción que las economías domésticas le ofrecen a las empresas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que vamos a tener flujos reales que tienen que ver con los bienes y servicios efectivamente prestados, es decir, los bienes y servicios finales que las empresas le comercializan a las economías domésticas y los servicios de los factores de la producción que las economías domésticas le ofrecen a las empresas. Y por el otro lado, los flujos nominales que tienen que ver con la retribución en pesos que, digamos, se otorga por la utilización de los bienes y servicios, en su caso, que las economías domésticas le retribuyen a las empresas, y el flujo nominal del pago de los factores de la producción que las empresas le realizan a las economías domésticas. Es decir, que en este esquema circulatorio, tanto digamos, volvemos a decir que el valor total de los servicios de los factores de la producción es igual al valor de los bienes y servicios finales. Vamos a repasar entonces también algunos conceptos que tienen que ver con el producto y con la renta. Entonces vamos a decir que en la parte superior del flujo, donde visualizamos la venta de bienes y servicios y el pago por ellos por parte de las economías domésticas, vamos a hablar de el producto de la economía, que es el valor total de los bienes y servicios finales generados en esta economía en un periodo determinado. Y en la parte inferior del flujo circular vamos a ver reflejado la renta, que sería la sumatoria de los pagos
que efectúan las empresas a las economías domésticas como retribución a los factores de la producción, es decir, lo que las empresas le retribuyen a las economías domésticas. Vamos a ver entonces que en economía, ¿sí?, al ser idénticos los flujos reales y nominales, vamos a trabajar directamente con los flujos nominales porque son más fácil de medir. Entonces vamos a ver que en este caso descartamos directamente los flujos opuestos que veíamos anteriormente, ¿sí?, y nos quedamos únicamente con los flujos nominales. Y entonces vamos a decir que, la demanda agregada total de esta economía, donde no hay sector público ni sector externo, es igual al consumo que realizan las economías domésticas, y que el ingreso disponible que tienen las economías domésticas es exactamente igual a la renta, ¿sí?, es decir, a la retribución de los factores de la producción que realizan las empresas a estas economías. Ahora bien, entonces este flujo circular primario vamos a ver que tiene determinadas restricciones. Es decir, en primera instancia no existe el ahorro. Van a ver que las economías domésticas, todo el ingreso que tienen disponibles, lo utilizan para consumir los bienes y servicios finales. Tampoco existe inversión. Es decir, que las empresas, todo el dinero que perciben como consecuencia de los pagos que le realizan las economías domésticas por los bienes y servicios que venden, lo utilizan para pagar la retribución de los factores de la producción, es decir, no se invierte en bienes de capital en este esquema primario. Tampoco hay sector público, es decir, no hay un ente que cobre impuestos ni que realice gasto público. Y estamos frente a una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones ni importaciones. Entonces vamos a empezar a agregar cada una de estas cuestiones a este flujo circular para poder hacer un análisis más próximo a la realidad de las economías actuales. Y entonces lo primero que vamos a incorporar es el ahorro y la inversión a este esquema. ¿Qué es la inversión? La inversión es la adición de bienes de capital a la economía, es decir, el gasto de las empresas y no de las economías domésticas. Mientras que el ahorro es la fracción que no consumen las familias, ¿sí?, es decir, que se guardan esa parte de dinero de ingreso que perciben. Y en el flujo circular siempre el ahorro es igual a la inversión. Entonces vamos a ver que en el flujo circular el ahorro representa una salida del flujo porque es dinero que no se utiliza para consumir bienes y servicios, y por otro lado la inversión es una entrada al flujo circular porque es un consumo o gasto que realizan las empresas y no las economías domésticas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora cuando empieza a intervenir el sector público. ¿Cómo interviene el sector público? Bueno, a través del gasto público, ¿sí?, que son los gastos en bienes y servicios que realiza el Estado, y es una entrada al flujo circular a través de la corriente del gasto, justamente. ¿Por qué? Porque no lo realizan las economías domésticas, es decir, son compras de bienes y servicios que lo realiza el Estado y no las economías domésticas. ¿Y cómo financia el Estado ese gasto público? A través de los impuestos, que son una salida al flujo circular, ya que representan una disminución en las rentas de las familias. Además, también el Estado puede realizar transferencias directas, es decir, son pagos en dinero que realiza a las familias sin una contrapartida. En ese sentido, vamos a poder también hablar de superávit y déficit del sector público. Vamos a verlo más gráfico para que se entienda y vamos a ver cómo el sector público, a través de cobrar los impuestos, retira dinero del flujo circular. ¿Por qué? Porque es dinero que iba a llegar a las economías domésticas y que no llega porque el Estado retrajo una parte en términos de impuestos. A su vez, también el Estado inyecta dinero al flujo circular de la renta
a través de las transferencias directas, es decir, por ejemplo, las asignaciones universales, que realiza a las economías domésticas. Por último, también esto en términos de la corriente de renta, ¿sí? Pero también genera una entrada al flujo circular de la renta por la corriente del gasto a través del gasto público. Es decir, por ejemplo, las rutas que realiza, los puentes que construye, los bancos que compra para las escuelas, etcétera. Es decir, toda la compra de bienes y servicios que el Estado realiza, ¿sí? Y por lo tanto son una entrada porque no es gasto, digamos, que realicen justamente las economías domésticas. Y por último falta agregar lo que es el sector externo, que implica las exportaciones e importaciones de bienes. Como sabemos, exportaciones son los ingresos, ¿sí? Recuerden siempre que estamos dentro de la corriente nominal, por lo tanto hablamos de los ingresos que recibimos por la venta de bienes hacia otras economías del mundo, y las importaciones son los pagos que realizamos por la compra de bienes al resto del mundo. En estos casos también podemos hablar de un déficit o superávit del sector externo, de acuerdo a si las exportaciones son mayores a las importaciones o viceversa. Entonces acá, agregando también el efecto del sector externo, vamos a ver que las exportaciones representan un ingreso al flujo circular de la renta, porque es una retribución que perciben las empresas por la venta de bienes a otras economías, es decir, no son las economías domésticas de este sistema económico las que pagan por esos bienes y servicios, sino que son economías domésticas de otros sistemas económicos las que pagan esos bienes y servicios. Por lo tanto, es un ingreso al flujo circular. Por otro lado, las importaciones son una salida del flujo circular porque porque es plata que las economías domésticas utilizan para comprar bienes y servicios de otros sistemas económicos. Es decir, que ese dinero no llega como retribución a las empresas. Por lo tanto, con este sistema acabado del flujo circular de la renta, donde incorporamos el ahorro, la inversión, incorporamos al sector público y al sector externo, vamos a ver que la demanda agregada total de una economía está compuesta por el consumo que realizan las economías domésticas, por la inversión que realizan las empresas, que representan una entrada, por el gasto público que realiza el Estado, que también representa una entrada al flujo circular, y por las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿sí? Si las exportaciones son mayores a las importaciones, este término va a aparecer sumando, porque es un ingreso al flujo circular, es decir, lo incrementa. Y si las importaciones en un periodo son mayores a las exportaciones, este término va a aparecer disminuyendo. ¿Por qué? Porque las importaciones son una salida, por lo tanto se va a estar disminuyendo la demanda agregada del flujo circular. Por otro lado, con la presencia del sector público, vamos a decir que el ingreso disponible que poseen las familias son las retribuciones a los factores de la producción, que sería simbolizada como el ingreso, menos los impuestos directos que el Estado le cobra, es decir, el dinero que no llega a manos de las economías domésticas, más las transferencias que el Estado les asigna sin ninguna contraprestación. Entonces, vamos a ver la igualdad entre la demanda agregada y el ingreso disponible en esta economía. Hasta acá estamos, esperamos que les haya servido para sacarse las dudas, para entender un poco más el tema. Cualquier duda o cuestión que les haya quedado suelta, nos pueden consultar en los comentarios.